Nuestro estado de vida y nuestra vocación no es idéntico. A veces hay personas que consideran que todo mundo debería estar haciendo todo lo mismo y que todo mundo debería vivir siempre como ellos viven. Cuando no se entiende la diferenciación que existe entre vocaciones y estado de vida, uno simplemente quiere uniformar a la gente y por eso hay personas que utilizan de una manera inadecuada ciertos textos bíblicos para justificar esa postura de uniformar y de poner a toda la gente a que todo mundo haga lo mismo. Ustedes saben que en el libro del Génesis, el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, dijo: crezcan y multiplíquense. Esa fue la orden de Dios. Pero ese texto no quiere decir que todos, absolutamente todos, tienen que crecer y multiplicarse. Es decir, que no es que todos los varones de la tierra y que todas las mujeres de la tierra, sin excepción, deban tener hijos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque entonces uno tendría que preguntarle a la naturaleza misma o a Dios, si hubiera que preguntárselo a Él, si esa es la orden, si ese es el mandato. Entonces, ¿por qué existen personas que no tienen hijos? Porque no pueden tenerlo. ¿Dónde queda entonces el mandato de Dios? Espero que me estén siguiendo la idea. Jesús, en cambio, viene a decir una cosa interesante cuando le preguntan acerca del matrimonio, y Jesús pone la normativa para el matrimonio, y entonces llega un momento en que Pedro le dice: Señor, si tal es el asunto en la vida matrimonial, lo más conveniente entonces es no casarse. Y la respuesta de Jesús es esta: es que no todo mundo puede con eso. Pero añade: oído, hay quienes nacen célibes, hay quienes a sí mismos se hacen célibes, y hay quienes son hechos célibes por otros. Célibe significa que nunca se casan. Hay quienes nacen para vivir solteramente y alegremente su vida. Hay quienes asimismo han decidido ser célibes, nunca casarse. Es el caso nuestro de los sacerdotes y de las religiosas. Y hay otros que por circunstancia de la naturaleza les toca ser célibes porque tienen algún tipo de impedimento físico o impedimento psicológico. Con eso Jesús contradice la idea de que hay gente que cree de que todo mundo debe casarse, que todo mundo debería tener hijos. ¿Alguna vez les ponía a ustedes el ejemplo? Yo me imagino que alguna vez alguno de ustedes lo habrá pensado: ¿por qué los curas no se casan también? Es que Dios dijo: crezcan y multiplíquense. No, es que eso no es así. Una cosa es la vocación a la vida matrimonial, otra cosa es la vocación al sacerdocio. Son vocaciones distintas y nadie puede evaluar su propia vocación con la vocación ajena. Porque si usted me dice: ¿y usted por qué no se casa? Y yo le digo: ¿y usted por qué no se hace cura? Le devuelvo la pregunta: es que esa no es mi vocación. Pues esta otra que usted tiene no es la mía. Espero que eso quede bien clarito. Y les hablo de esto porque en esto de las vocaciones y de los estados de vida, el estado de vida es el modo como uno se encuentra actualmente. Si uno es casado, eso es un estado de vida. Si uno es soltero, si uno es viudo, esos son estados de vida. ¿Cuál es el estado de vida suyo? Y en cada estado de vida, Dios nos concede las herramientas para aprender a vivirlo de manera adecuada. Es decir, Dios no pone al casado en situación de casado para ponerlo a sufrir, ni hace al cura para ponerlo a sufrir, ni hace al viudo para que ponerlo a sufrir. Imagínense ustedes que uno diga: yo me quiero casar, pero mi matrimonio es solamente para el sufrimiento. Significa que esa no era su vocación. O no, yo me quiero hacer sacerdote, yo me quiero hacer religiosa, pero le puede el celibato. Significa que eso no es
su vocación. Nadie va a poner a nadie en un estado de vida que no sea capaz de asumir. Dios a todos concede la gracia para que el casado viva como casado, el soltero viva como soltero, el célibe viva como célibe, el casto viva como casto. ¿Por qué hay gente que les cuesta tanto trabajo entender la castidad? ¿O por qué hay gente que le cuesta tanto trabajo vivir la castidad? Porque no la han entendido. Algunas personas creen que la castidad es abstinencia sexual. Miren, el hecho de que una persona sea abstinente sexual, que no tenga nunca relaciones sexuales, no significa que sea casto, porque hay gente que no tiene relaciones sexuales, pero su mente está podrida. Les encanta la pornografía, les encanta la vulgaridad. Una persona que no tiene relaciones sexuales porque está practicando la abstinencia, pero ha encochinado su alma con la pornografía, no es casto, es abstinente sexual, pero no es casto. La castidad da mucha pureza en el corazón, la abstinencia sexual no. Por eso, cuando una persona se siente llamada a la castidad, lo primero que tiene que entender es que Dios le va a conceder la gracia y le va a conceder las herramientas para poderla vivir. Porque si no, no va a ser capaz de vivirla. Le va a ser imposible y va a estar pecando constantemente contra la santidad de su vida sexual. Lo primero que hay que entender es a qué hemos sido llamados y cómo Dios me va a ayudar a mí a asumir este estado de vida. Por eso el apóstol San Pablo, en la primera lectura de hoy, de la primera carta a los Corintios, que en los primeros versículos que está iniciando, Pablo les dice a la comunidad de Corinto: ustedes han sido enriquecidos, oigan bien, por parte de Dios, en toda palabra. Han sido enriquecidos en toda ciencia. No carecen de ningún don gratuito de Dios. Los dones que ustedes necesitan, Dios se los ha concedido, pero no los ha repartido iguales para todos. A unos les ha dado unos dones porque estos son los que necesita, a otro le ha dado otros dones porque son los que necesita, y a otro le ha dado otros dones. Al casado le ha dado los dones para vivir su vida esponsal. Al célibe le da los dones para vivir su vida celibataria. Al que predica la palabra le da los dones para que la predique. Al que tiene el don de la sanación le da los dones para que ejercite el don de la sanación. Esto no es una cosa, como a veces nos gusta a nosotros, democrática. Como que tiene que darnos a todos lo mismo, porque eso sí es democracia, porque somos todos iguales. A todos tiene que darnos la vida matrimonial, a todos tiene que hacernos cura, a todos tiene que hacernos predicadores, a todos tiene que ponernos a hablar en lengua. No, hermano, Dios de demócrata no tiene nada. Dios no ejercita democracia. Dios mira cuál es el estado de vida de cada persona y le concede eso. Por eso, a los hijos, Dios les concede las herramientas para que aprendan a ser hijos. A los novios, para que sean novios sin traspasarse los límites. A los papás, para que sean papás, y a los esposos, para ser esposos. Y a los curas, para ser curas. A cada uno le concede su don especial. El día del matrimonio, a los novios se les dijo estas palabras: ustedes un día fueron llamados por Dios a la fe mediante el bautismo. Hoy el Señor les concede a ustedes una gracia nueva para que puedan vivir conformes al estado de vida que están a punto de contraer. Les concede gracia. ¿Qué les concede gracia? Les concede las herramientas para que, oye, si yo antes era soltero,
tenía las herramientas para vivir soltero, pero ahora soy casado, necesito las herramientas propias de mi estado de casado. Es que no es lo mismo ser carpintero que ser albañil. El carpintero tiene sus herramientas y el albañil tiene las suyas. Y entonces Pablo le dice a la comunidad de Corinto: ustedes han sido enriquecidos por la gracia de Dios, con toda palabra y toda ciencia. Ustedes no carecen de ningún don de Dios. Dice, ¿para qué? Para que puedan mantenerse firmes hasta el final, para que sean irreprensibles el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. Irreprensibles, ¿qué significa? Que no tengamos tacha y que nunca tengan que regañarnos por no hacer aquello que nosotros tenemos que hacer. Eso es irreprensión. ¿Cuándo se vuelve uno reprensible? Cuando debiendo hacer algo, no lo hace. ¿Cuándo reprenden ustedes a sus hijos? Cuando debiendo estudiar, no estudian. Eso es la reprensión. Que es irreprensible cuando uno, con las herramientas que tiene, que le ha dado a uno Dios, uno hace lo que le corresponde hacer en el estado de vida. Por eso fíjense ustedes, aquí viene una cosa también bonita, y es que ningún don de Dios, ninguno de los dones que Dios da, son decorativos. Dios no da dones para la ostentación. Ustedes saben qué es lo que más le gusta a ciertas personas que ponderan y magnifican el don de lenguas. Hay gente que le gusta orar en lenguas, pero solamente para que los feliciten. Para eso es que les gusta hablar en lenguas. Que no entiende nadie, ni él mismo lo entiende, pero entonces los que lo oyen dicen, wow, mira, está orando en lenguas, ese es que tiene el Espíritu Santo, ese sí tiene el Espíritu Santo porque está orando en lenguas. Pues permítanme decirle que eso es falso. Eso es manifestación de falsedad. No hay tal don ni en lenguas ahí, porque los dones de Dios, ningún don de Dios, es para ostentarlo, para lucirlo, para ufanarse uno de ello, para sentirse orgulloso, ninguno es decorativo. Yo reconozco que hay gente a las que el Señor les ha concedido por medio de su oración la gracia de la sanación. No es que sanen, ningún cura sana, ningún pastor sana, sana Dios. Pero hay gente que es instrumento en la mano de Dios. Pero uno no sale por la calle, vengan, acérquense todos, que los voy a sanar porque tengo el don de la sanación. Porque si así fuera, váyase para los hospitales y saca a todo el mundo. Las clínicas mantendrían vacías si estas personas que presumen de tener el don de la sanación lo tuvieran de verdad. Se irían para las clínicas, sacar a todo el mundo de allá. No habría ni un solo paciente en una clínica. Pero esas cosas pasan cuando uno vive presumiendo de un don de Dios, creyendo de que yo sí lo tengo y eso es manifestación de que el Espíritu Santo está en mí. No, Dios, los dones suyos, dice el apóstol San Pablo, son para que nos mantengamos firmes hasta el final y para que seamos irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que todo aquel que ha recibido de parte de Dios un don, cualquiera que sea, o varios dones, asegúrese de no ser reprensible, porque si el Señor nos tiene que jalar las orejas, nos va a tirar de las orejas y a decirnos, te di esto y no lo supiste utilizar del modo como yo quise que lo utilizara. Lo único que hiciste fue presumir con eso y andar por allí autoproclamándote sanador y hablador en lenguas. Hay gente que no tiene el don de lenguas. Lo único que tiene la lengua como un don. Son lenguilargos y hablando lo que no es, presumiendo de lo que no tienen. Los dones de Dios nunca son ostentosos, siempre son muy silenciosos, porque Dios no necesita hacer bulla para manifestarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.